Bueno, shalom hermanos. Hoy vamos a hablar y terminar el tema que se titula Aprender misericordia. Lucas, el Evangelio según Lucas, amados hermanos, en el capítulo 10, ¿verdad? Sí. Capítulo 10, verso, vamos a leer el 34, el verso 34, porque todas estas escrituras ya las vimos en los temas pasados. Así que vamos a irnos directo al verso 34 que nos dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bendito sea nuestro Dios. Estamos hablando de la historia, hermanos, que el Señor Jesús contó, el buen samaritano. Cuando le preguntan qué significa misericordia, el Señor le responde acerca de que tienes que amar a tu prójimo. Para justificarse le preguntan: ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor les habla de este samaritano que encontró a una persona herida, agonizando, y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo, hermano? Dice que en el 34, fíjense lo que hizo este samaritano. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que es lo que él traía a la mano. No era médico, no era doctor, pero la vida le había enseñado que el aceite y el vino eran buenos para sanar una herida. Dice que lo subió a su caballo y lo llevó a un lugar para cuidarlo. Y cuando él, por sus negocios, tuvo que salir de la ciudad, no lo abandonó, sino que pagó para que le dieran posada, para que le dieran un cuarto donde vivir y para que lo atendieran. Dio cierto dinero. Y no solamente eso, dijo: si algo gastas de más, cuando yo regrese, te lo voy a pagar todo lo que gastes en él. Con esta historia el Señor Jesús les hace entender, o les explica, o les enseña lo que significa misericordia quiero. Ahora, vayamos, amados hermanos, a Isaías 53. Y aquí vamos a ver lo que significa misericordia quiero. Vamos a leer todo el capítulo y nos vamos a ir detallándolo, hermanos. Y empieza con una pregunta, como la pregunta, hermanos, que le hicieron al Señor Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Empieza Isaías 53 con una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Se acuerdan de quién estaba leyendo esa escritura una vez en su carruaje? El etíope. Dice que él leía la escritura y no entendía de quién estaba hablando. Cuando Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Otra pregunta que le hace Felipe. Ya tenemos 3 preguntas. ¿Quién es mi prójimo?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y la pregunta que Felipe le hacía al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Ve y aprende lo que significa misericordia, que alguien te enseñe lo que significa misericordia. Cuando el etíope le hace esta pregunta a Felipe, Felipe comienza a hablar de toda la escritura para decirles, amados hermanos, que Isaías 53 está hablando de Jesús, que en Jesús había perdón de pecados. Y dice, hermanos, el verso 3, vamos a irnos hasta el verso 4. Bueno, el verso 3, hermanos, despreciado. Si tú te has sentido despreciado, hermanos, alguna vez, créanme que el Señor te comprende, porque Él fue despreciado. Si tú te has sentido desechado, que alguien te usa y cuando ya no le sirves, o cuando ya no necesita de ti, te desecha o te da la espalda o ya no te vuelve a hablar, no te preocupes. El Señor sabe lo que es ser desechado por los hombres. Varón de dolores, si tú algún día has sentido un dolor, ya sea en tu cuerpo o ya sea moral, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, no te preocupes, hermano. El Señor sabe de tu dolor. Él conoce tu dolor. Él conoce tu desprecio. Él conoce cuando te han desechado los hombres. Experimentado en quebranto. Si tú algún día te has sentido quebrantado, hermano, el Señor sabe, el Señor te comprende lo que es un quebranto. Ya sea por una enfermedad o ya sea por una situación moral o sentimental. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado. Si alguien te ha menospreciado, hermanos, no, el Señor te comprende. Y no lo estimamos. Y si sientes que alguien no te ha valorado, no te ha estimado, no ha valorado tu amor, tu amistad, tu entrega o tu trabajo, hermanos, que le has brindado a un patrón, a tu esposo o a tu esposa, a tus padres o algún amigo, hermano, si no te ha valorado, si no ha llegado a estimar por ese cariño o esa amistad incondicional que tú le has dado, hermano, el Señor sabe de qué se trata. Por eso dice su palabra: traed a mí tus cargas y yo te haré descansar, porque el Señor comprende todo lo que tú padeces. El Señor lo comprende. No hay nada que el Señor no pueda comprender. Por eso tú puedes ir con libertad, arrodillarte delante de su presencia y decirle de tu corazón todo lo mal que te sientes, cómo te sientes, lo que te duele, lo que sientes, lo que te han hecho, cómo te sientes espiritualmente, moralmente, físicamente. Tú con toda libertad y con toda la confianza, hermanos, puedes arrodillarte delante del Señor y descargar en Él todas tus cargas, todos tus problemas, todas tus enfermedades, todas tus preocupaciones. Verso 4, ciertamente, y aquí entramos, hermanos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Cuando aquel samaritano vio, hermanos, que aquella persona que él no conocía, pero que estaba tirado en la calle, estaba agonizando, a punto de morir, hermanos, fue movido a misericordia y lo curó. Vamos, hermanos, y esta es la misericordia que nuestro Padre ha tenido, hermanos, con nosotros. Porque dice la Escritura que todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Todos nosotros nos fuimos por caminos incorrectos. Todos nosotros nos fuimos por caminos malos. Pero el Señor no fue para juzgarnos. O sea, el Padre
cielos y la tierra, no vio al hombre y lo juzgó y lo condenó y lo dejó a su destino, que era la muerte. No, Él no nos abandonó. Él mandó a su Hijo, hermanos, para curar nuestras heridas, nuestras enfermedades, para llevar nuestros dolores, para cargar en su Hijo el precio de nuestro pecado, de nuestro desvío, de nuestros errores. El Padre, hermanos, fue movido a misericordia. Por eso Moisés exclama ya en el Sinaí, dice: Jehová, Jehová, grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, porque cuando nos vio enfermos, cuando nos vio llagados, cuando nos vio equivocados, cuando nos vio errados, no nos dejó abandonados a nuestro destino o a nuestra suerte. No, amados hermanos, Él envió a su Hijo para morir por nosotros y cargar en su Hijo todos nuestros males. Eso se llama misericordia quiero. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Vamos a irnos hasta el verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, hermanos. Él fue molido, Él fue herido para que nosotros no lo fuéramos. O sea, en otras palabras, Él curó toda nuestra enfermedad. Y si tú te sientes enfermo hoy, especialmente, hermanos, espiritualmente, tienes a alguien que fue clavado en la cruz del Calvario. Tienes a alguien que murió por tu enfermedad espiritual y material. Tienes a alguien que en su cuerpo llevó tu llaga, llevó tu rebelión, llevó tu castigo. Por eso, amados hermanos, yo no entiendo a los hermanos, a las hermanas, a los cuales el Señor rescata de lo peor, de prostitución, de adulterio, de fornicación, de cosas terribles. Y cuando ya Dios los levanta, los lava, les quita todos esos males, ven a otra persona, especialmente a jóvenes, y en vez de ser movidos a misericordia por aquellos jóvenes, los juzgan. Realmente yo no los entiendo, porque si el Señor, creo yo, nos levantó, nos lavó, nos limpió, nos perdonó, tuvo misericordia de nosotros, es para que nosotros hagamos lo mismo, no todo lo contrario. Por eso yo, amados hermanos, aunque me critiquen, yo tengo mucha paciencia con los jóvenes. Trato de tener, no les digo que sea el hombre más misericordioso de la tierra, pero trato de usar de misericordia. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque hoy que estamos tratando con jóvenes y estamos aprendiendo con esta juventud, hermanos, y no crean que vengo y solamente predico. Yo oro, hermanos, para que el Señor me haga comprender, me haga entender y sobre todo me dé la sabiduría para guiar a esta juventud, porque fue lo que hizo Salomón. Salomón, cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que te dé? Salomón no pide ni riquezas, ni la cerviz de sus enemigos, ni pide nada material. Salomón pide sabiduría, dice: dame sabiduría para pastorear a tu pueblo que es tan grande. Necesito sabiduría. Amados hermanos, así nosotros estamos aquí para ayudar a los jóvenes, para entender a
usar de misericordia con los jóvenes, usar de amor, usar de paciencia. Y todo esto, no crean, hermanos, yo lo estoy pidiendo. Todos los días lo pido. Porque nos comenzamos a dar cuenta, amados hermanos, nos damos cuenta. Porque yo indago, yo busco cómo aprender a tratar con jóvenes. Y al indagar, al buscar, al orar, me doy cuenta, hermanos, que esta última generación tiene muchos problemas. La juventud tiene muchos problemas. ¿Y saben por qué? Porque hay mucha maldad. Y la maldad que hay en el mundo está al alcance de todos los jóvenes. Demasiada maldad. Ahorita no voy a hablar de la maldad que hay en el mundo. Pero esta generación, esta juventud, hermanos, en este mundo hay mucha maldad. Y la maldad está fuera de las casas de los jóvenes. Cuando el joven sale de su casa, hermanos, sale a un mundo lleno de maldad. Y hay enfermedades en este tiempo, amados hermanos. Hay enfermedades que antes no se conocían, pero hoy se conocen. Y una de ellas, hermanos, es la depresión. Estaba viendo la vida de un joven, de hecho de un youtuber, hermanos, que en sus videos subía su lucha contra la depresión. Y hace algunos días, semanas, la depresión lo venció y él llegó al suicidio. Entonces, cuando tú lees estas historias por las que están pasando los jóvenes, amados hermanos, créanme que hay familias, en hogares, en familias, hay un miembro de la familia, especialmente joven, que está luchando contra esta enfermedad. Y cada día que este joven vive es una victoria para ellos. Es una gran victoria para ellos. Por eso, hermanos, yo me enfoco más en el corazón de los jóvenes. En que la palabra del Señor llegue a los jóvenes antes que las cosas exteriores. No porque yo esté de acuerdo cómo se vistan los jóvenes o cómo se vistan las jovencitas cuando no se visten del todo adecuado para venir a este lugar a alabar al Señor. Hermanos, no que esté de acuerdo, simplemente que no tengo como prioridad, al menos en este tiempo, en estos meses, como prioridad estar, hermanos, como cuchillito de palo en cuanto a su vestimenta, sino mi prioridad en este tiempo, en unos meses yo no sé, hermanos, cómo el Señor me vaya moviendo, cómo el Señor me vaya dando sabiduría para hablar de las cosas externas, pero en este tiempo, amados hermanos, el Señor me ha indicado, me ha revelado, o al menos así yo lo siento, hermanos, que me enfoque más a la vida espiritual de los jóvenes, a sus sentimientos, a lo que ellos sienten. Porque pasa la gente que no te conoce, especialmente hermanos, ven a tus hijos y los critican, pero no saben lo que tus hijos están pasando, por lo que están viviendo. Y a veces nosotros como padres, ni nosotros mismos sabemos lo que están pasando nuestros hijos, hasta que de repente comienza a haber alarma en nuestros hogares y nos damos cuenta de ciertas situaciones. Y lo único, hermanos, que podemos hacer es buscar ayuda de nuestro Dios en oración, en clamor, en derramar nuestras lágrimas y nuestro corazón delante de Él. Pero quien pasa, quien no le importan tus hijos, no le importan los jóvenes de esta congregación, no les interesa por lo que pasen, porque cada quien busca lo suyo, cada quien anda en su vida. No se ponen a pensar qué están pasando estos jóvenes, qué están pasando estas jovencitas. Si están en depresión, si tienen alguna tristeza, alguna tentación, no están allí. No pueden estar allí, aunque
que yo mismo, como líder de esta quejilá, no puedo, hermanos, estar 24 horas pegado a Hailey, o a Dara, o a Naomi, o a Lisa. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo mi vida, yo tengo mis problemas, yo tengo mis prioridades, yo tengo mi casa, yo tengo mi hogar, yo tengo mi familia. Yo no soy omnipresente, no puedo estar con todos los jóvenes al mismo tiempo. Quisiéramos, pero no podemos. Entonces cada joven, cada jovencita lucha, pelea su propia batalla, pelea con sus propios demonios, pelea con sus traumas, problemas. Yo no puedo decir cómo ha vivido Hailey desde que nació hasta esta edad, o cómo ha vivido Lisa, qué ha pasado en su vida, cuántas niñas le han pegado. ¿Cuántas niñas te han pegado, Lisa? ¿Cuántas niñas le han pegado? ¿Cuántas niñas le han tratado mal? ¿Cuántas niñas se han burlado de ella por una u otra razón? El llamado bullying. Yo no conozco cada minuto de sus vidas. Solamente, hermanos, conozco lo que yo puedo ver por encimita. Y como yo solamente conozco lo que yo puedo ver por encimita, yo lo que hago es buscar en la palabra de Dios cómo ayudarlos, cómo ser humilde para ayudarlos, cómo ser sabio para ayudar a esta juventud. Amados hermanos, porque fíjense, hermanos, si el Padre Celestial nos hubiera visto y en vez de ser movido a misericordia se hubiera molestado, mira cómo viven, mira cómo comen, mira cómo hablan, son de lo peor, al infierno todos. Imagínense dónde estaríamos nosotros si nuestro Dios no fuese misericordioso. Si el Señor nuestro Dios no supiese lo que significa misericordia quiero. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dice, yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar. El Padre no me envió a condenar, no me envió a juzgar a la gente. Yo vine a salvar, a buscar lo que se había perdido, a sanar. El Señor Jesucristo no vino con su cayado a golpear a la oveja débil. Por débil no me sirves. No vino a golpear a la sarnosa. Oveja sarnosa, sácate de aquí, me vas a llenar de sarna a todas las demás ovejas. No, el Señor Jesucristo no vino a eso. Él dijo, yo soy el buen pastor, yo mi vida doy por las ovejas. Él no vino a patear a la perniquebrada, la que caminaba lento porque su pezuñita estaba quebrada. No la vino a patear, ándale, camine más rápido, porque me estás haciendo perder el tiempo. Mira, mis ovejas van allá y tú te quedas atrás. Y un puntapié para que la oveja camine más rápido. A la que está cieguita, y como que se sale del camino. El pastor no es para darle con el palo, con el cayado, para que la ovejita agarre el camino. Amados hermanos, si nos vamos a la historia del buen pastor, dice que un día un pastor tenía 100 ovejas y cuando a todas las lleva a su redil, se da cuenta que le falta una. ¿Y saben lo que dijo el pastor? Que se pierda por tonta, por torpe. ¿Para qué se sale del camino? ¿Para qué se aparta? Eso le pasa por apartarse del camino. ¿Así le digo? Dice que el pastor, hermanos, dejó las 99 guardadas, protegidas. Sabía el pastor que esas 99 ya estaban a salvo. No las dejó en el monte en peligro de que las bestias se las comieran. No, las dejó bien protegidas.
con el Colin y el Blue Heeler, así las dejó, hermanos, bien resguardadas, bien protegidas, para que los perritos pastores, hermanos, las cuidaran de cualquier lobo, de cualquier bestia. Bien, después que las deja bien protegidas, él agarra su cayado, hermanos, agarra su botiquín de curación de ovejas y se va a buscar aquella que se había perdido. Y cuando la encuentra, no la regaña, no la golpea, no la disciplina, no le dice: ¿por qué te perdiste? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te saliste del grupo? No, dice que la encuentra gimiendo, la encuentra triste, cabizbaja, sintiéndose sucia, sintiéndose pecador, pecadora, sintiéndose mal, diciendo: Señor, otra vez te fallé, otra vez cometí este mismo error. Señor, estoy desanimado, estoy desalentado, ya no puedo, ya no me nace seguir adelante. No siento esa fuerza, no siento tu presencia, no siento tu espíritu. ¿Creen que nomás los débiles dejan de sentir el espíritu? Aún los más fuertes. David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación, porque el gozo de la salvación se le había ido. Dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque no sentía la presencia del Señor. Y era de los más fuertes, David era de los más fuertes. Dice: tan fuerte era David, hermanos, tan poderoso en la palabra, que dice la escritura, dice la profecía: en aquel día el más débil será como David, y el más fuerte, los que son como David, serán como el ángel de Jehová. El más débil de entre nosotros un día tendrá la fortaleza de David. David era un varón fuerte en el espíritu, fuerte en la palabra. Él se deleitaba en la ley del Señor, hermanos. La ley del Señor era su delicia. Él la guardaba. Él era firme en sus convicciones. Por eso el Señor dijo: no hay otro como mi siervo David, conforme a mi corazón. Y los que hoy somos más débiles, un día vamos a ser como David. Y los que son como David en este tiempo, fuertes, un día van a ser como el ángel de Jehová. Pero todo, hermanos, todo tiene su tiempo. Pero mientras que llegue ese tiempo, mientras que llegue ese día, el pastor de las ovejas de Cristo es, porque no son nuestras ovejas. Ustedes no son mis ovejas, no son mis miembros. Ustedes son las ovejas de Cristo. ¿Y ustedes creen que las ovejas de Cristo las voy a agarrar a palazos, a puntapiés? Un día, hermanos, no solamente a mí, a cada pastor, el Señor nos va a pedir cuentas de cada una de las ovejas. Si las cuidamos, si las sanamos, si tuvimos de ellas misericordia, si las buscamos o si las golpeamos, las despreciamos, las herimos. Un día el Señor va a pedir cuentas a cada pastor de cada oveja. Y yo no quiero estar en la situación de ser un pastor sin misericordia, sin amor, sin comprender a cada una de mis ovejas. Dice la escritura, aprendes, creo que es en Job, dice: aprende el estado de tus ovejas. ¿Cuál es el estado? Si están en un estado anímico o eufórico, o si están animadas o desanimadas, o alentadas o desalentadas, o en el camino o fuera del camino. Como pastor uno debe de aprender, y nos falta mucho por aprender, porque como decimos, nosotros no conocemos el corazón de cada joven, de cada jovencita, pero tenemos que estar al pendiente de cómo se siente esta niña,
¿Cómo se siente este niño? ¿Está contento? ¿No está contento? ¿Le gusta la reunión? ¿No le gusta? ¿Le gustan los cantos? ¿No le gusta? ¿Quiere venir a la iglesia? ¿Ya no quiere venir a la iglesia? Hoy veo jóvenes que no vinieron en Yom Teruah, y digo, ¿qué le pasa a este joven? ¿Qué siente? ¿Por qué no ha venido? Tenemos que saber por qué no ha venido. ¿Qué siente? ¿Ya no quiere venir? ¿O solamente fue un compromiso que tuvo? Nosotros no sabemos nada de eso. Y sobre todo, no sabemos por qué problema, por qué tentación, por qué lucha está pasando, hermanos, cada joven. Dice el verso 5, Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si un día te has sentido herido de tu alma, de tu corazón, que alguien te dañó, que alguien te lastimó, sea tu esposo, tu esposa, un amigo, tu padre, quien sea, hermanos, díselo al Señor. Él tiene la medicina para sanar esa herida. Molido por nuestros pecados. Si un día te has sentido molido, apaleado por la situación, por la circunstancia, por los problemas, y te sientes como que te agarraron 4 personas a palazos, amado hermano, en tu estado anímico, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hizo este buen samaritano? ¿Qué hizo este varón? ¿Qué hizo el Señor Jesús con nosotros? Nos llevó, primero nos encontró. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nos encuentra. Y cuando nos encuentra, no nos reclama. No nos dice, estás herido, estás molido y estás llagado y estás podrido por tu pecado, por tu rebelión, por tu terquedad, porque no haces caso. Por eso estás en esa situación. No nos dice así. Dice que nos cura, nos echa vino, nos echa aceite. ¿Qué es vino? Revelación. Y la revelación más importante que hemos recibido es la revelación del Señor Jesucristo. Es saber que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saber que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados es la más grande revelación que hemos recibido. Nos da vino, nos pone vino en nuestra herida, y también, hermanos, aceite. ¿Qué es aceite? Entendimiento. Hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos entendido que en Jesús hay perdón de pecados. Hemos entendido que Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre, y cuando nosotros invocamos ese nombre, nos perdonan, nos sanan, nos ayudan, nos fortalecen. Ese nombre, hermanos, que nosotros invocamos en nuestra boca, en nuestros labios. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos. También los pastores, sí, los pastores. Los grandes profetas, sí, los grandes profetas. Los grandes evangelistas, sí, los grandes evangelistas. Los grandes ministros de Monte Sión, sí, los grandes ministros de Monte Sión. Quien sea, todos nos descarriamos como ovejas. Pastores, miembros, profetas, evangelistas, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Hoy estamos aquí ministrando la palabra de Dios, pero un día estábamos allá bebiendo, drogándonos, peleándonos y haciendo cuanta maldad podíamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno, mas nuestro Dios, mas Jehová, cargó en Jesús
el pecado, la maldad, la rebelión, la soberbia, la altanería, la maldad de todos nosotros, el Señor la carga en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuánto llevo? 36. Bueno, terminamos, hermanos, en el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor se quedó mudo. El Señor no reclamó nada. Lo golpeaban y no reclamaba. Lo agarraban a golpes y no reclamaba. Lo escupían y no reclamaba. Le arrancaban su barba y no reclamaba. ¿Y saben por qué no reclamaba, amados hermanos? ¿Saben por qué no reclamaba? Porque nos ama. Porque para eso vino a morir, a sufrir y a morir por nosotros. Por eso Él nunca reclamó. Él quiso pagar el precio por nuestro pecado. Por eso nunca reclamó. Cuando tú estás consciente de que has cometido un delito, no reclamas. El Señor estaba consciente de que Él estaba muriendo por nuestros pecados. Por eso Él nunca reclamó nada. Al que le arrancó la barba no le reclamó: ¿por qué me jalas la barba? Al que le golpeó la cabeza no le reclamó. Al que le puso la corona de espina no le reclamó, porque el Señor Jesús estaba consciente de que tenía que pagar el precio por nuestra maldad. Amados hermanos, Dios me lo siga bendiciendo.